editor de la Jornada Sin Fronteras. Querido Jaime, ¿cómo estás? Disculpa que me haya extendido, pero era importante para seguir analizando este caso. No, es que era necesaria esta introducción para entender cómo esta emboscada fallida de Mexicanos contra la Corrupción y el propio Carlos Loret de Mola, pues no ha ido a ningún lado. Y ahí te das cuenta, porque precisamente esta supuesta investigación, insisto, no tocó base ni con la esposa del hijo del presidente, ni con el hijo del presidente, ni con presidencia. Fue un intento de emboscada hoy fallida, insisto. Fíjate que en la mañana, después de ver la respuesta del presidente, a mí me encanta el tono empleado por el presidente en este plan de desenmascarar charlatanes, farsantes, y yo creo que hace muy bien dejar en evidencia a aquellos, es decir, fíjate, el presidente se ha convertido en un experto que aprovecha la fuerza de su contrincante para derribarlo. Cuando Carlos Loret y Mexicanos contra la Corrupción se le van encima, el presidente les aplica una técnica de jiu-jitsu y los deja en la lona. Y a mí me encanta esto porque durante ya un buen número de días, Vicente, hemos estado hablando tú y yo de la necesidad de poner en claro varias cosas en estos momentos en el que el periodismo en México atraviesa una situación complicada. ¿Por qué? Pues porque el periodismo que dejó el calderonato y el peñanietismo es un periodismo que adoptó todos los males de la política, el insulto, la reyerta, el sectarismo, el periodismo de trincheras, el periodismo ideológico contaminado de cargas ideológicas, los escándalos a modo construidos, este tipo de periodismo para emboscar al enemigo, ¿no? Y yo creo que ha llegado el momento en decir ya basta a este tipo de farsantes, pero además hacerlo con talento, ¿no? Como lo hizo el compañero Ricardo Sevilla. Yo tuve la oportunidad de hablar con Ricardo, lo mismo que tú, precisamente a raíz de que hablaste tú con Ricardo Sevilla, a mí me entró la duda sobre las fuentes del propio Sevilla. Y fíjate que me contaba el Ricardo Sevilla, a mí me resultó esto extraordinariamente revelador. Las fuentes de Ricardo Sevilla son periodistas que ya están hartas de la basofia que construyen, lo mismo desde el Universal, y lo mismo desde Latinos. Este tipo de reporteros o gente que trabaja ahí están hartos de estos personajes. Y esto te da la medida de hasta qué punto el periodismo, bueno, si se le puede llamar periodismo, este tipo de desinformación creado por latinos, por mexicanos contra la corrupción, cada vez tiene un mayor número de adversarios, un ejército de gentes, muchos de ellos periodistas que están hartos de que estos farsantes se encumbren, cobren 10, 20, 100 veces más que ellos y mientras tanto ellos son pisoteados en sus derechos laborales y además ven con tristeza el tipo de desinformación que se la pasan distribuyendo estos personajes con el fin de atacar al presidente. No es aquí, mi afán no es porque yo creo que cada quien tiene derecho a atacar, a cuestionar, lo como se le quiera al presidente, pero no con un fin fáctico, es decir, no con un fin de interés para desacreditarlo, porque sí, tratando de golpearlo en esa gran fortaleza que es la honradez del presidente. Así es que a mí me tocó en mi momento desenmascarar a Carlitos Loret de Mola cuando me enteré que decía que él había llegado solo a Afganistán, a las faldas del Tora Bora, para descubrir ir a la casa de Osama Bin Laden cuando todo lo que dijo era mentira. Carlos Loret de Mola llegó al finales de diciembre, cuando ya todos estábamos jodidos, cansados, enfermos, cuando ya habían muerto colegas ahí, y por eso me resultó tan insultante, tan despreciable, que Loret de Mola se quisiera presentar como corresponsal de guerra, como héroe, pero eso ya te daba las pistas de este personaje que desde mi punto de vista incluso merece un estudio primero sociológico para entender
cómo es posible que haya gente que siga creyendo en él y siga pensando que es un buen periodista, y después psiquiátrico, para tratar de desentrañar la mente de este personaje que miente todos los días. Es impresionante cómo Loret de Mola se monta sobre sus propios montajes para tratar de hacerle el caldo gordo a una oposición que está perdida, que no se ve hacia dónde va. En fin, yo creo que es fascinante lo que me dijo hoy Ricardo Sevilla, que los propia gente que está en la vecindad profesional de Carlos Loret de Mola fue quien lo delató. Es muy interesante, la verdad. Oye, querido Jaime, y para los que sí queremos llegar a la verdad, los que sí tenemos madre, los que sí tenemos compromiso con las audiencias, deberíamos de ver como algo